En la clase de hoy vamos a iniciar a ver nuestro primer tema de este semestre. Es decir, que vamos a tener una pequeña introducción acerca de los dispositivos los transistores de efecto de campo. Ojo que tienen que estar muy atentos a estas primeras clases, porque en base a estas primeras clases que ustedes entiendan el resto de la materia. Una de las cosas primordiales que nosotros debemos de verificar en estos dispositivos son las características que ellos cumplen, cómo se comportan, cómo son sus configuraciones, y esto gracias pues a la forma como están construidos. Voy a compartirles por acá pantalla para que podamos trabajar. Un momento. ¿Ya me alcanzan a ver mi pantalla? Ya está cargando. Ahí ya se ve. ¿Ya se ve? Listo. Sí, señor. Entonces, los FET en general, o sea, los FET en general se llaman transistores de efecto de campo, ¿sí? Entonces, traten de identificarlos para que no se vayan a perder. FET es transistor de efecto de campo. ¿Se alcanzan a ver las anotaciones? Chicos. Sí, profe, Sí, ahí se ve profe, sí. bien. Eso es lo que usted escribe. Bueno, listo. Bueno, para que tengamos claro, a partir de este dispositivo se desprenden otros dos. A partir de este dispositivo se desprende el JFET y se desprenden los MOSFET. Entonces, los dos dispositivos tienen la misma base de funcionamiento, la misma construcción, con unas leves diferencias que los hacen mejor o peor en diferentes aplicaciones, ¿sí? Ahora, ustedes recuerdan que los BJT, nosotros encontramos el BJT NPN, ¿cierto? Y el PNP. Teníamos esos dos tipos de transistores, ¿cierto? Que cambiaban en la forma en la que circulaban los electrones por la construcción interna de los materiales semiconductores, que era como tipo sándwich, y que ese sándwich pues variaba de centro, por así decirlo. En los JFET, en los JFET y los MOSFET tenemos la misma caracterización o la misma diferencia, donde en los JFET y los MOSFET, en ambos vamos a encontrar dos dispositivos o vamos a encontrar dos tipos de dispositivos llamados canal N y canal P, ¿sí? Que prácticamente pues es la misma diferencia que nosotros teníamos por acá con los BJT, ¿vale? ¿Vamos claros hasta ahí? Pues yo espero que sí. Ahora, el transistor de efecto de campo tiene unas diferencias contrarrestados con el BJT. Entonces, la primera diferencia y la más importante, muchachos, y que ustedes se deben de aprender casi que por obligación, es que el BJT es un dispositivo controlado por corriente. Es decir, ustedes con una corriente de base van a tener diferentes corrientes de colector. En cambio, por el lado del dispositivo, de los dispositivos FET,
ustedes por diferentes niveles de voltajes van a tener, en la entrada, van a tener diferentes niveles de voltaje, diferentes niveles de corriente en la salida, ¿sí? Entonces, por eso decimos que el BJT es un dispositivo controlado por corriente y el FET es un dispositivo controlado por voltaje, ¿sí? Esa es la mayor diferencia que ustedes pueden encontrar entre ambos dispositivos. Y es una diferencia pues que ustedes pueden caracterizar muy fácilmente. En los BJT tenemos dos tipos, como les acabé de mencionar anteriormente, que es el NPN y el PNP. ¿Que de qué dependía la diferencia de cada uno? De la forma en la que estaban construidos, ¿cierto? Y al cambiar la forma en la que se construye, cambia el sentido en el que circulan o en el que deben circular los electrones para un perfecto funcionamiento de este transistor. En cambio, por el lado del FET, nosotros vamos a encontrar dos tipos diferentes de dispositivos, que son los canal N y los canales P, y estos dependen de igual forma de cómo se controle el paso de electrones, si es por un canal formado por un material tipo N o por un canal formado por un canal tipo P. Más adelante se van a dar cuenta a qué nos referimos cuando hablamos del término canal, ¿sí? Cuando hablamos de canal, pues así como un adelanto nos referimos a, a por ejemplo, por donde circula una acumulación de agua, como un río, ¿sí? Que se le construye un canal de tal forma de que fluya con total normalidad. A eso nos referimos con un canal. Bueno, los BJT, y esta es otra característica muy clave, una diferencia muy clave entre estos dos dispositivos, es que el BJT es bipolar. ¿A qué nos referimos con bipolar? A que en la conducción o en el funcionamiento de este tipo de dispositivos se ven involucrados tanto los huecos como los electrones. Ambos se mueven y ambos nos van a dar un flujo de corriente. En cambio, por el lado de los FET es unipolar, es decir, o los huecos o los electrones, pero no ambos. Por eso se llama unipolar y son dos palabras que ustedes se deben de grabar o tener muy presente ahí para que no vayan a cometer errores. En los BJT la impedancia de entrada es muy alta, es muy baja que diga. Es decir, que nosotros no vamos en alterna, no contamos con una impedancia que nos ayude ahí a generar o a controlar la corriente cuando estamos hablando de señales de alterna. En cambio, en los FET sí tenemos una impedancia de entrada muy alta y esa impedancia de entrada hace que nosotros en el dispositivo no contemos con corriente en la compuerta o en el pin de entrada, del dispositivo. Aquí tienen una diferencia que los va a ayudar a seleccionar qué tipo de dispositivo necesitan para las aplicaciones que tengan presentes o que tengan por hacer. Miren, el BJT tiene una mayor sensibilidad a los cambios de señal. Ojo, mayor sensibilidad a los cambios de señal. ¿A qué nos referimos con sensibilidad? Cuando hablamos de sensibilidad es a los pequeños cambios de corriente o a los pequeños cambios de voltaje, dado el caso de que sea un FET, en la entrada. Entonces, esos pequeños cambios de corriente en el BJT van a ser percibidos inmediatamente por el dispositivo.
En cambio, al FET le cuesta un poco ser sensible a esos pequeños cambios de señal, ¿sí? En ca- por lo contrario, el BJT pues es muy bueno detectando esos cambios, es decir, que si van a tener una señal sensible o una señal que no es muy variable o no es muy fácil detectar las variaciones, pues lo mejor para utilizar en ese tipo de aplicaciones es el BJT. En cambio, si por lo contrario ustedes tienen una señal más robusta, una señal que las variaciones son amplias o que los cambios se logran diferenciar, ahí sí utilizan un FET. Pero ¿por qué seleccionar un FET y no un BJT? Entonces ahí entran dos características muy importantes. Y la primera es la estabilidad a la temperatura. Ustedes ya trabajaron con los BJT y se dieron cuenta que si yo tengo variaciones en la temperatura, en la, voy a tener variaciones en la ganancia de corriente o en la relación de ganancia de corriente, ¿cierto? Y esa variación me va a generar una, eh, una desestabilización del circuito. ¿Por qué? Porque yo a tener una ganancia diferente voy a tener unas corrientes de salida diferentes, porque la relación está dada por esa ganancia de corriente, obviamente, obviamente también por la corriente de entrada. Pero si alguna de esas dos varía, pues va a variar mi corriente de salida. Por otro lado, el FET tiene mayor estabilidad a la temperatura. ¿A qué se refiere con esto? Pues que el FET se puede calentar y aún así va a estar funcionando en correctos parámetros. Pero además también significa que el FET pues tiene un poco mayor resistencia a calentarse. ¿Por qué? Pues porque permite la circulación de mayores niveles de corriente. Y esa es otra gran diferencia. Que usted, por ejemplo, con un MOSFET pueden manejar altas corrientes. Eh, Cuando nos remitamos a ver hojas de características, se van a dar cuenta que pueden lograr incluso manejar 32 amperios. Y eso es una gran ventaja. Por otro lado, la forma como están construidos nos permite tener un menor tamaño por el lado de los FETs. En cambio, el BJT, pues no pueden disminuirse ese tamaño que ya viene preestablecido o, o ese tamaño en la forma como lo construyen, ¿sí? En cambio, por el lado del FET, pues la forma en la que están distribuidos los materiales semiconductores permiten que sean más pequeños, pero generar esos dispositivos o esos encapsulados más pequeños, pues hacen que sea muy delicado en su manejo. Además, como estamos hablando de un transistor que utiliza el efecto de campo para su funcionamiento, quiere decir que es muy delicado a la estática, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esa estática es una energía que va a entrar a ser parte del funcionamiento del dispositivo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O ya se durmieron? Listo, profe, claro como el agua. Eso espero. Bueno, en la forma en la que está construido, ¿sí? O las características que tienen en su construcción, nos vamos a dar cuenta de que este tipo de dispositivos tiene una construcción muy diferente a la del BJT. ¿Por qué? Y mírenlo en la primera imagen. En la primera imagen nosotros tenemos
cómo se encuentra hecho, o cómo se encuentra construido, cómo es el interior de un encapsulado, lo que encontramos dentro de un encapsulado de un JFET o de un FET en este caso, ¿sí? De un JFET, donde vamos a encontrar dos tipos de materiales semiconductores, como ya ustedes los conocen, el material tipo N y el material tipo P. Ahora, este tipo de dispositivo es un dispositivo de canal N, y el análisis que vamos a hacer de ahora en adelante va a ser para los dispositivos de canal N, y después les voy a mostrar pues que no hay mayor diferencia entre el canal N y canal P. El canal N tiene todo un cuerpo. Miren que todo el cuerpo del dispositivo es un material tipo N. Es un material tipo N. ¿Qué pasa? Que en sus extremos yo voy a tener un material tipo P a un lado y al otro. Ese material tipo P generalmente está conectado entre sí, están conectados entre sí. Miren acá donde se ve la conexión, estas líneas punteadas pues son la conexión de ambos materiales tipo P. Ahora, antes de seguir con la explicación, tenemos que identificar las tres terminales o los nombres de las tres terminales con las que van a trabajar de ahora en adelante con estos dispositivos. Estos dispositivos tienen una terminal o un pin llamado drenaje, tienen otro pin llamado fuente y por último tienen un pin llamado compuerta. Esos tres pines son los que ustedes van a conectar de diferente forma para obtener diferentes aplicaciones. Si nosotros hacemos una similitud con el BJT, la compuerta es nuestra base, por así decirlo, el drenaje es el colector y la fuente es ¿qué? El emisor. ¿Vale? Entonces, así pueden ir haciendo una similitud entre lo que ya saben y lo que están por aprender. A ver, otra cosa que nosotros tenemos claro es que cada vez que nosotros utilizamos la unión de un material tipo P y un material tipo N, se nos forma una región de agotamiento, ¿cierto? Así esté sin polarizar el dispositivo, vamos a tener una región de agotamiento formada entre ambos tipos de material. Y con esa región de agotamiento es que vamos a jugar para el funcionamiento de este dispositivo. ¿Por qué? Porque miren lo siguiente. Si yo no tengo ninguna fuente conectada a la compuerta, ¿cierto? Miren que ahí dice que su voltaje es 0. Y yo empiezo y yo conecto una corriente y conecto una fuente entre drenador y fuente, ¿sí? Valga la redundancia, voy a tener una conducción de electrones. ¿Por qué? Pues porque los electrones que se están desprendiendo de la fuente esa fuerza electromotriz que tiene esa fuente va a hacer que los electrones del canal N se desprendan y empiezan a moverse hacia la terminal opuesta de nuestra fuente. ¿Sí? Entonces, apenas yo conecte una fuente entre drenaje y fuente, voy a tener conducción de electrones. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo tengo mi voltaje en 0, mi voltaje de compuerta en 0, voy a tener una corriente máxima. Voy a tener una corriente máxima. ¿Por qué? Porque el canal que se forma, este canal que ven aquí, ¿sí? Esto es la región de agotamiento. Esta es la región de agotamiento.
va a ser máximo. Máximo, ahí está totalmente abierto. Cuando mi VGS es igual a 0 voltios, yo voy a tener totalmente abierto el canal por donde están circulando mis electrones. ¿Dónde se forma el canal? Entre las dos regiones de agotamiento de las uniones con el material P. Ahora, cuando yo empiezo a hacer más grande, cuando yo empiezo a energizar la compuerta, empiezo a ver un cambio en ese canal. Cuando yo energizo la compuerta, y en este caso para los canal N, ese voltaje que yo tengo que agregar debe ser negativo. Por ejemplo, menos 1 voltio. Cuando yo agrego 1 voltio negativo a mi compuerta, voy a hacer que esta región de agotamiento aumente de tamaño. Va a aumentar de tamaño y al aumentar de tamaño, si lo notan, va disminuyendo el canal por donde están circulando los electrones. ¿Sí? Hasta que ustedes van aumentando y van aumentando ese voltaje negativo de compuerta y llegar a un punto en que ese canal se cierra. Ese canal se cierra y los electrones no tienen por dónde circular. Al no tener por dónde circular, la corriente que se estaba generando ahí va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque se cerró el canal, no hay conducción, no hay forma de que los electrones pasen. A ese voltaje que genera que ese canal se cierre, lo vamos a determinar Vp o voltaje de estrangulamiento. Es el voltaje cuando ya se cierra el canal, voltaje de estrangulamiento. Ojo, Vp es ese voltaje. Y ese valor de voltaje generalmente en este tipo de JFET de dispositivos es pequeño. Entonces, esto es lo que tenemos en esta tercera imagen. Cuando el canal se cierra, ¿cierto? Se genera ese estrechamiento o ese estrangulamiento que no me permite que los electrones circulen. Ya aquí no hay electrones circulando, por lo tanto, la corriente que yo tengo por acá, que es la corriente de drenador, ojo que aquí hay algo clave, y es que la corriente de drenador es la misma corriente de fuente, ¿sí? Y ambas quedan igual a 0. Ojo con eso, la corriente de drenador es igual a 0, la corriente de drenador es igual a la corriente de fuente. Es decir, la misma corriente que entra es la misma corriente que sale. Otra cosa importante que podemos ver acá es que gracias a la alta impedancia de entrada que tienen este tipo de dispositivos, siempre, chicos, siempre la corriente de compuerta va a ser igual a 0. Siempre va a ser igual a 0. Siempre. Ahora, aquí tenemos las características de un JFET canal N, ¿sí? Donde tengo graficado mi corriente de drenador, si no se alcanza a ver bien, dada en miliamperios, y mi voltaje drenador fuente dado en voltios. Voltaje drenador fuente versus corriente de drenador. Entonces, aquí vamos a tener algo muy importante, y es que yo voy a tener diferentes señales o diferentes curvas dependiendo del voltaje de compuerta.
miren, de VGS. ¿Por qué dependiendo del voltaje de VGS voy a tener diferentes respuestas? Díganme ustedes. Chicos, Creo que es porque según el voltaje que se le aplique al gate, aumenta la corriente o baja la corriente. exactamente. Gracias al voltaje que yo esté colocando en la compuerta, voy a tener un diferente nivel de corriente, ¿cierto? Cuando mi voltaje de compuerta es 0, voy a tener la corriente más alta, ¿cierto? Vuelvo y repito, cuando mi cuando mi voltaje de compuerta es 0, voy a tener mi corriente más alta y esa corriente más alta se denomina IDSS. IDSS. ¿Por qué? Porque es la corriente de drenador más alta. Bien, es decir que ustedes no pueden tener en un JFET una corriente superior a IDSS. Y esa IDSS la obtienen cuando el voltaje de compuerta es igual a 0 voltios. ¿Cierto? Que es esta curvita que tenemos por acá. Esta curva es la de VGS igual a 0 voltios. Ahora, a medida que ustedes van haciendo más negativo ese voltaje de compuerta a fuente, a medida que lo van haciendo más negativo, van haciendo que esa corriente máxima que se va a alcanzar sea que sea más pequeña. Entonces miren que con una pequeña diferencia en VGS pasaron de tener 0 voltios a tener 1 voltio y miren que la disminución de corriente fue por acá tengo esta 4,5 miliamperios, ¿cierto? Entonces prácticamente fue de 3,5 miliamperios la disminución solo con 1 voltio en la compuerta. Y así sucesivamente hasta que llegamos a una recta que no se ve por acá, que es cuando VGS alcanza su valor de estrangulamiento, que en este caso, miren, por aquí dice VGS igual a menos 4 voltios igual a voltaje de estrangulamiento. Menos 4 voltios igual a voltaje de estrangulamiento. Otra cosa que podemos determinar acá es que, por ejemplo, dado el caso que yo tenga VGS igual a 0, yo puedo aumentar el voltaje de drenador fuente, ¿cierto? Desde 0 hasta un voltaje X. Y a medida que yo voy aumentando ese voltaje, voy haciendo que crezca el valor de corriente, que es lo que vemos, lo que se ve en la curva, ¿cierto? Hasta que llega un punto en el que se estabiliza. Llega un punto en el que no aumenta el valor de corriente, por lo tanto, se va a mantener estable ese valor de corriente hasta, hasta el voltaje que yo quiera. Miren que aquí vamos en 25 voltios y ese valor de corriente no me va a subir. ¿Por qué? Porque alcanzó su corriente máxima. No va a permitir mayor corriente que esa. Nosotros acá también podemos identificar las regiones de funcionamiento de un dispositivo con estas características. Entonces, yo tengo casi los mismos nombres de las regiones de un BJT, solo que aquí nos cambian una o nos aparece una nueva, que es la región ómnica.
La región ómnica es la que está dada por esta curvita que yo tengo acá, ¿sí? Que es hasta que se forma con los puntos donde se estabiliza. Cambiemos por acá el color. Es el punto donde se estabilizan, se crea con el punto donde se estabilizan las corrientes, es decir, a partir de ese punto no suben más las corrientes. En ese punto donde ya no sube más la corriente, se cambia de región. Entonces, antes, cuando se está variando la corriente, es una región ómnica. Después, cuando ya la corriente no aumenta, se mantiene estable, es una región de saturación. Se satura la corriente, no hay más aumento de corriente. ¿Por qué se llama región ómnica? Porque en esta zona, muchachos, en esta zona de acá, esta zona verde, ustedes, si se dan cuenta, van a tener una resistencia controlada por voltaje. Van a tener una resistencia controlada por voltaje y es una característica que ustedes pueden aprovechar de los JFET. ¿Por qué? Porque miren que a medida que ustedes van aumentando el valor de BDS, van teniendo diferentes niveles de corriente, por lo tanto, por la ley de Ohm, que ¿cómo es la ley de Ohm? ¿Ya se les olvidó? ¿Me, ¿Siguen re- ahí o no? me repite la pregunta, profe? Por favor, que no ¿Cuál es la escuché ley bien. de Ohm? Voltaje Resistencia es por igual corriente. a resistencia por corriente. Y Imagínense. de ahí partimos. B igual a R por I, ¿cierto? Ahora, resulta que ustedes a medida que van aumentando el voltaje, van teniendo diferentes niveles de corriente, por lo tanto van teniendo diferentes niveles de resistencia. Si ven el comportamiento ahí de esa región ómnica? Entonces ustedes, a medida que van aumentando el voltaje de BDS, van obteniendo una resistencia eh, con un valor diferente y esa resistencia pues la pueden utilizar para la restricción pues también obviamente de una corriente. Entonces más adelante vamos a ver cómo se comporta esa región ómnica. Ahora, ya tenemos la región ómnica eh, identificada, tenemos la región de saturación identificada. ¿Qué otra región? De acuerdo a las diferentes zonas de funcionamiento de un BJT, ¿cuál nos faltaría por ver? La de Pues, corte, ahí si no estoy ¿cierto? mal, falta la de corte, la activa. La de corte. ¿Por qué? Porque la de corte corte es el nombre que recibe cuando el dispositivo está apagado. Así es simple. Bien, corte del dispositivo, es cuando el dispositivo se encuentra apagado. Bien, y la activa, pues esta misma de saturación. Entonces ahí tienen las zonas en las que ustedes pueden poner a trabajar este tipo de dispositivos. Ahora vamos a ver qué diferencias hay con un JFET de canal P. Con con un JFET de canal P, dentro de sus características de funcionamiento, hay una diferencia y es que el cuerpo del dispositivo, cambiamos de color, el cuerpo del dispositivo ahora va a ser de un material semiconductor tipo P y el material que yo voy a encontrar en la compuerta
va a ser un material semiconductor tipo N. ¿Qué quiere decir? Que invertí el tipo de material de fabricación de los diferentes elementos. Entonces, el cuerpo del dispositivo va a ser de tipo P y las compuertas van a estar compuestas por un material tipo N. Bien, entonces, ¿qué logramos con eso? Que ahora la conducción no va a ser de electrones, sino de huecos, y la corriente se me va a crear por la conducción de esos huecos. Entonces, ahí está la diferencia. Y si se dieron cuenta, por eso es que se llama unipolar. Por eso es que estos dispositivos son unipolares. Porque por ese canal que se forma entre drenador y fuente, circulan o huecos o circulan electrones, pero no van a circular ambos. Y de ahí en adelante el comportamiento es el mismo. El comportamiento es el mismo, necesitan para obtener una corriente máxima, un voltaje cero en la compuerta. La corriente de compuerta siempre va a ser 0 amperios. A medida que ustedes van aumentando el valor en este caso, a medida que ustedes vayan teniendo valores positivos de compuerta, es la diferencia, a medida que vayan teniendo valores positivos de compuerta, van a tener un estrechamiento de ese canal hasta que llega un punto en el que se estrangula y ya no deja permitir la conducción de huecos, y esos huecos y esa no conducción pues genera una corriente cero. ¿Quedamos claros? Si nos pasamos a ver las características o la curva característica, es de esta forma. Entonces miren miren qué diferencia observan acá. Espero a ver qué diferencia observan. Pues ahí cambian los voltajes, pues está la región de ruptura. ¿Quién da más? Bueno, observen que empezamos teniendo voltajes de 0 voltio, ¿cierto? Y a medida que vamos aumentando ese voltaje, ¿qué pasa con la corriente? La corriente de drenador va disminuyendo. A medida que vamos aumentando el voltaje de compuerta, la corriente va disminuyendo. Entonces, es el mismo principio de funcionamiento que teníamos por allá con el canal P. Eso no cambia. Por acá voy a tener mi zona óhmica, mi región de saturación. Y por acá me aparece una región de ruptura, que aunque en el otro lado no estaba, pues esa región de ruptura existe. Y miren que aquí pasa algo, y es que si yo tengo en mi compuerta, si yo tengo en la compuerta o en VGS, tengo valores positivos, en BDS tengo que tener valores negativos. Para canal P, para canal N, entonces para el canal N es todo lo contrario. Si tengo valores en VGS negativos, voy a tener en BDS valores positivos. Entonces ahí para que lo tengan claro, la polarización de este tipo de transistor. ¿Qué otra diferencia podemos sacar aquí? El voltaje de estrangulamiento pues sigue siendo el mismo, el voltaje en el que se deja de conducir. Sí, que para este caso pues el BP va a ser igual a VGS
C igual a 5 voltios positivos. Entonces, por ese lado, no hay ningún enredo. ¿Va todo entendido hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí y no, profe. ¿Qué no han entendido? Cuéntenme. Porque es fundamental que entiendan esto. No, profe, me refería a que sí entendí y no hay pregunta. Ay, Igual, profe, ok. igual. Yo creo que esta Claro, hasta el gente momento. está... Yo estoy aquí. Yo no me he dormido todavía. Todavía no se ha dormido, seguro. No los escucho ni respirar. ¿Sí notaron la diferencia de funcionamiento de estos dispositivos con el BJT? Si se dieron cuenta, la forma en la que funciona el BJT es más complicada de entender que esta de los FET. Porque acá pues solamente es como tener en el libro hacen una similitud, y ahora que hablo del libro se me ha olvidado subirles a ustedes el contenido programático. En el libro se habla de que esto se simplifica explicándolo como si ustedes tuvieran una pluma, una llave, no sé cómo le digan ustedes en su tierra, donde conecta una manguera. ¿Cómo le dicen? La llave. Pluma, llave, grifo. Las tres, profe. ¿Cierto? Entonces, a medida, cuando la tienen totalmente abierta, sí, es que tienen el voltaje de compuerta en cero. Y están teniendo el mayor flujo que les permita dar su distribución de agua o su acueducto. ¿Sí? Y a medida que ustedes van aumentando el voltaje, es como si estuvieran, a medida que van disminuyendo, si es un canal P, y lo van haciendo más negativo, es como si estuvieran cerrando esa llave, y a medida que van cerrando esa llave, pues van disminuyendo esos niveles de agua que van saliendo. Entonces, es lo mismo acá, van disminuyendo esa corriente que va saliendo. Y es la misma explicación que ustedes pueden, y es la misma explicación que a ustedes les permite identificar que este es un dispositivo controlado por voltaje, ¿cierto? Porque miren que cómo hacemos que la corriente aumente o disminuya. Aumentando o disminuyendo el voltaje. Entonces, de ahora en adelante nosotros vamos a hablar de voltajes VGS, vamos a hablar de voltajes VDS, vamos a hablar de voltajes IDS. El IS, pues recuerden que es igual a IDS, entonces por ese lado no hay ningún enredo. ID es igual a IS, entonces por este lado ya se simplifican dos corrientes. Y la otra corriente que ustedes les haría falta identificar del dispositivo es la de compuerta, y esa es igual a 0. Entonces ahí tienen las tres corrientes y cómo determinarlas. Hablando del dispositivo, ¿no? Obviamente en la polarización ya la cosa es diferente porque tienen que darle un valor a estos. A estos tienen que darle un valor. Pero este permanece en 0, así ustedes polaricen este dispositivo con resistencias, con capacitores, esa corriente no va a cambiar. ¿Estamos claros con eso? Si ustedes se aprenden esas características, no me van a hacer preguntas bobas más adelante. ¿Sí entendieron o Sí, profe, sí. Yo tengo una pregunta, profe. cuenten? Pues en los BJT había un cierto voltaje de 0,7 para activarlo.
me Ajá. parece. ¿En estos hay algún tipo de tipología parecida al BJT en ese sentido? No, ese sentido se asemeja al MOSFET. En el MOSFET sí necesitamos un voltaje para activarlo, pero en este no. Porque en este pues ya tienes abierto, o sea, esto aquí, este canal que está formado, cuando tú no tienes polarizado el dispositivo, o sea, cuando no tienen ninguna fuente conectadas, él está ahí, como si tuvieras un cable entre ellos dos. ¿Sí me voy a entender? Ahí tienes tu material semiconductor. ¿Por qué? Porque están conectados de material a material, ¿sí? Y si es un solo material semiconductor, ya sea P o N, es semiconductor quiere decir que tú le conectas una fuente y te va a permitir que circule la corriente que tú le estás mandando. Por eso es que no necesita ningún voltaje de activación, porque esto lo puedes cambiar por un pedazo de cobre y vas a tener una mejor circulación de electrones, pero vas a tener la misma circulación, Entiendo, ¿sí? entiendo. Entonces es como si esto tuviera un cable aquí conectado de drenador a fuente, ¿sí? Listo, profe. Ahora, esta es la simbología. Espero que la copien porque es muy parecida a la del MOSFET. Yo les aconsejo que tomen nota, no solo en esta clase, sino en todas. Tomen nota porque cuando ustedes toman nota, el cerebro pues hace un proceso diferente y algo se les queda de lo que están escribiendo. En cambio, cuando toman pantallazos, el cerebro no está haciendo absolutamente nada, solo aprendiéndose el comando para tomar el pantallazo. Y por eso es que son expertos y súper rápidos para tomar pantallazos. Entonces, ahí les hago esa recomendación para que no estén, para que aprendan, para que aprovechen el tiempo, escriban para que no se les olviden las cosas. Profe, yo eso le iba a decir, o sea, yo sí estoy anotando, pero pues a veces se me pasa alguna cosita por ahí por anotar. ¿Usted no después nos comparte las diapositivas? ¿O, o ya Yo perdí? ya perdió, amigo. Sí, porque por lo mismo no les va a pasar las diapositivas, porque ustedes no están copiando. Y en ese proceso de copiar, así sea una bobada que ustedes, que yo haya dicho acá, pero que usted la anotó, ahí se acuerda de eso. No, profe, yo voy juicioso copiando todo. Cobro 2.000 por los apuntes. No, yo les doy más barato. ¿Cómo llover? Nada, 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 profe. Bueno, copien la simbología para pasar a ver las características de transferencia. Profe, o sea, es decir, dada una pregunta de pronto, no sé, que usted nos pregunte que cuál es el voltaje para activar un FET, uno podría decir, no, uno podría responder no tiene voltaje de activación o cualquier voltaje. Cualquier voltaje. Ah, listo. Bueno, ¿ya copiaron? Profe, ¿Mm? ¿hay cuál es el tipo N y el tipo P? Ah, bueno, listo. Este es el canal eh, N y este es el canal P.
avisan para pasar. Listo. Listo, profe, dele. Listo. Dele. Bueno, ahora vamos a ver las características de transferencia. Las características de transferencia es cómo se relaciona la entrada con la salida. ¿Cuál es la entrada la entrada del FET? La compuerta. La compuerta y la salida. La drenaje. Mentira. El drenaje, listo, el El drenador, drenaje, sí. Listo, entonces, primero veamos algo. Resulta que cuando ustedes vieron el BJT o estábamos viendo BJT, se dieron cuenta que la relación entre la entrada y la salida era ¿qué? Era una ganancia, ¿cierto? Que esa ganancia me relacionaba ¿qué? La corriente de colector con la corriente de base, ¿sí? Esa relación entre la entrada y la salida estaba dada por una ganancia que me relacionaba corriente de colector y corriente de base. Ahora, cuando yo quería saber qué tenía la salida, despejaba la corriente de colector y me daba que beta por corriente de base era igual a corriente de colector. Entonces, esta era la ecuación que yo utilizaba, porque es esta que está por acá que utilizamos, para determinar que voy a tener a la salida con cierto nivel de entrada. Entonces, eso es lo que nos aparece aquí, que la corriente de colector es igual a una función en función de la corriente de base, donde beta es una constante, ¿cierto? Esa beta está dada por el dispositivo y cuando una vez ustedes identifican esa beta, no les va a variar a menos que cambien de dispositivo. Es una constante y la corriente de base es una variable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a diferentes niveles de corriente base, ustedes van a tener diferentes niveles de corriente de colector. Ahora, lo mismo pasa en los transistores JFET, pero en este caso está por la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley es la que nos relaciona la entrada y la salida de un transistor JFET. Que en este caso la ecuación de Shockley nos dice que la corriente de drenador es igual a la corriente de IDSS. ¿Cuál es IDSS? Máxima corriente que puede transmitir, creo. La máxima corriente de drenador que yo puedo tener, que es una constante. Esta corriente está dada por el dispositivo también. Es constante. Esa IDS la tengo que multiplicar por 1 menos VGS sobre BP. Y BP también es una constante. Ese valor de estrangulamiento donde se cierra el canal es constante. ¿Vale? Y la variable de control en este caso es VGS. A diferentes niveles de voltaje de compuerta fuente yo voy a tener diferentes niveles de corriente drenador. Ahora, miren que esto está elevado al cuadrado, que quiere decir que cómo va a ser la curva.
¿Cómo va a ser la curva? Siempre va a ser positivo y va a ser como una parábola, ¿no? No. ¿Esta curva cómo se llama? ¿Cómo se llama? Todos. ¿Una parábola, profe? No. Ujú. Yo dije que era una parábola. Por eso, pero que hablen. Los demás están dormidos. Al parecer. Pero esa parábola, bueno, aquí va lo importante. Y es donde ustedes demuestran que son los que saben de electrónica. ¿Por qué? Ustedes ingresan esta ecuación a GeoGebra, a MATLAB, a lo que utilicen para graficar, y a ustedes les va a dar un comportamiento así, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que ese comportamiento es para una parábola normal, no para una parábola de nuestro dispositivo. ¿Por qué? Vamos a hacer el recorrido. Cuando yo tengo un voltaje de compuerta, ¿cierto? Igual a 0 voltios, ¿qué pasa con la corriente de drenador? ¿Qué pasa? Es máxima. Va a ser máxima, ¿cierto? Es decir, que aquí voy a tener A y DSS. ¿Qué creen que pase? ¿Qué pasa a medida que yo voy dándole valores negativos de voltaje a esta ecuación de Shockley? ¿Qué pasa La cuando yo le doy corriente va a valores ser cada negativos? vez menor. La corriente va a ir disminuyendo, ¿cierto? Va a ir disminuyendo hasta que llega a un punto en el que la corriente es cero, ¿cierto? Que ese va a ser el valor de P. ¿Sí? En una parábola normal, pues es el valor donde se intersecta, donde empieza a cambiar, se intersecta con una recta. Ahora, yo tengo que seguir dándole valores, de voltaje para obtener valores de ID ascendentes. Chicos, tengo que seguir dándole valores de voltaje para tener este resto de recta, ¿sí o no? Pues yo diría que no. O bueno, no sé, tal vez llegue a un punto en el que a los voltajes más menores, por decirlo así, vuelva a subir la corriente, pero no creo. No, ya establecimos que aquí en este punto de BP, en este punto, la corriente es cero, ¿cierto? Y al ser cero, esto de aquí para allá ya no puede existir. Sí, porque ustedes aquí pueden matarse dándole más valores, que lo que van a hacer es que se estreche más el canal. Es decir, la corriente de ahí en adelante no va a subir. Entonces, miren, matemáticamente se presenta este comportamiento de la curva. Esto es matemática, pero electrónicamente solo es hasta acá, de aquí a acá su curva. Esto es electrónica. Esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. No le pueden dar valores a BGS, ¿cierto? Después de que llegan
BP. De ahí en adelante no pueden darle más valores. Quiere decir que este pedazo de curva no existe. ¿Vale? ¿Quedamos claros? Listo, De listo. igual forma, tampoco puedo darle valores positivos, ¿cierto? Porque él obviamente de aquí en adelante va a subir. Pero no le puedo dar valores positivos, ¿por qué? Porque yo sé que no puedo hacer eso, no puedo darle esa polarización a la compuerta a este tipo de dispositivos. ¿Vale? Entonces, usted es el que sabe eso, no el programa que va a utilizar para graficar. Se los digo porque sé que van a utilizar programas para hacer estas gráficas, dado el caso que tienen la ventaja de estar trabajando virtualmente. Entonces, así se ven las características de transferencia de un dispositivo. Estas son las características normales y estas son las características de transferencia. Ahí se colocan así para que se den cuenta que tienen mucha similitud y ustedes teniendo esta gráfica pueden llegar a esta o viceversa. Entonces, miren que aquí está lo que les acabo de explicar. Cuando ustedes tienen un voltaje VGS igual a 0, van a tener una corriente máxima que en el caso del dispositivo que hemos estado viendo es de 8 miliamperios. A medida que van disminuyendo o van haciendo más negativo el valor de VGS, esa corriente va bajando. Dando esta respuesta por el lado de las características y aquí dándonos un punto de nuestra parábola. Y así a medida que yo llego a BP, y en ese caso de BP se queda en 0. Miren, muchachos, de ahí en adelante ya no hay más gráfica. Cuando yo llego al valor de BP, mi corriente de drenador es 0 y se acabó, pare de contar. No hay más datos para esa ecuación de Shockley. Recuerden, IDS 1 menos VGS sobre BP y todo esto al cuadrado. Apréndansela porque la van a necesitar mucho. ¿Vale? Y esta curva de característica la van a necesitar mucho, así que apréndanla a dibujar. ¿Y cómo la van a aprender a dibujar? De esta forma. Ahora, cuando ustedes tienen la ecuación de Shockley, ¿cierto? Y quieren dibujar esta parábola, pues necesitan darle diferentes valores a VGS para que puedan pues tener diferentes valores de y D, obviamente. Pero eso implica tener esta ecuación en la calculadora y empezar a cambiarle valores para que les dé los que necesitan. Entonces, para que sus cálculos sean más fáciles y rápidos, existe este método abreviado. Este método abreviado les permite a ustedes dibujar más rápida esa curva. ¿De dónde salen estos valores? De despejar en la ecuación de Shockley. Por ejemplo, aquí tienen la ecuación 1 menos VGS sobre P y todo esto al cuadrado. ¿Qué pasa si ustedes hacen VGS igual a 0? Cuéntenme, ¿qué pasa? ID Da, sería da aquí IDS. de SS, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque BGS al hacer SM0, BP también se me hace 0, entonces IDSS se estaré multiplicando solamente por 1. Exactamente, porque esto acá queda igual a 0, ¿cierto?
1 menos 0, pues queda igual a 1, 1 al cuadrado, 1 por I de SS y de S. Entonces de ahí salió ese valor de acá. Ahora, ¿de dónde creen que salió este 0.3 BP? ¿De dónde creen que salió? Ni idea. Pues listo, necesito puntos medios, ¿cierto? Entonces dijeron, ¿qué pasa si I de SS, si tengo la mitad de mi corriente? ¿Qué pasa si tengo la mitad de mi corriente? Ah, pues voy a tener 0.3 BP. ¿Cómo llegaron a ese 0.3? Cuéntenme. Entonces, miren, en esta primera demostración que hicimos, VGS lo hicimos igual a 0, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo hago ID igual a IDSS medios? ¿Cierto? Quiere decir, ¿qué pasa si yo tengo esto? ¿Qué tengo que hacer? Matemáticas, chicos, ¿qué tengo que hacer? Pues ahí IDSS se iría con el de la derecha. No, hombre, pero ¿cómo van a cancelar IDSS ¿No? si eso es lo que necesitamos averiguar? Aquí lo que tenemos que hacer es despejar VGS. Esta es la que tenemos que despejar. ¿Cierto? ¿Para qué? Para saber qué valor de voltaje voy a tener. ¿Cómo lo hacen? Creo que se eleva el de abajo también al cuadrado. Los dos términos de arriba se agarran en un paréntesis y ahí se hace una propiedad de factorización. Creo que es así. No, para despejar eso, pues tienen que raíz y de ahí para adelante empezar a trabajar. ¿Cierto? Y al empezar, y al despejar ustedes eso, les queda SVGS igual a 0.3 BP. Luego les preguntan qué pasa si 0.5, si tenemos la mitad de VGS, la mitad de BP. ¿Por qué utilizamos BP y IDS? ¿Por qué creen que utilizamos BP y IDS? Porque son dos valores que ya tenemos dados. Esos valores ya son constantes que ustedes encuentran del dispositivo. Por eso es que utilizamos qué pasa si tengo la mitad del valor de IDSS. Es decir, yo no puedo tener, por ejemplo, si IDSS es 8 miliamperios, ¿cierto? Mi rango de esa parábola va a quedar entre 0 y 8 miliamperios, ¿cierto? Lo mismo pasa con BP. Si yo tengo que BP es igual a menos 4 voltios, este es el rango de mi eje Y, ¿cierto? X va a quedar entre 0 y menos 4 voltios. Entonces, por eso digo, mi parábola tiene que quedar entre este rango de Y y entre este rango de X. Por eso es que yo me pregunto, ¿qué pasa si yo tengo acá 4 miliamperios?
Eso es esto es IDSS medios. ¿Qué pasa si yo tengo 2 voltios? Eso es BP medios. ¿Sí me hago entender? Pues Y ahí se entonces hace a lo ustedes, posible. ¿cómo? Ahí se hace lo posible por entender bien, profe. Yo sí me perdí, profe, yo sí me perdí. Esta tabla es un método abreviado. Esta tabla es un método abreviado en el que ustedes lo que van a hacer es tener unos valores ya dados con los cuales van a construir esa gráfica. Entonces, ustedes tienen, yo les digo, por favor, dibújenme la curva características del dispositivo JFET con IDSS igual a 8 miliamperios y BP igual a menos 4 voltios, ¿cierto? ¿Qué van a hacer? ¿Qué hacen ustedes para dibujarme la curva? ¿Qué harían? Pues yo primero establezco que mi corriente máxima IDSS son los 8 miliamperios en el eje Y. Mi BP máximo, no sé si ese sea el máximo, va pues en el eje X. Y para hacer la curva, sí tendría que mirar. Ahí donde está mi Tendría, problema. tendría que buscar mínimo 2 puntos Mínimo intermedios, puntos. ¿cierto? Sí, señor. Entonces, según la curva que nos da el compañero, él ya graficó 2 puntos que son fáciles de graficar. ¿Cuáles son? Este que es IDSS, ¿cierto? Que es cuando yo tengo un valor de 0 voltios, tengo IDSS, que para el caso del ejemplo es de 8 miliamperios. Y tengo un BP, ¿cierto? Tengo acá el punto BP, que el punto BP ya yo sé que es cuando mi corriente es igual a 0, ¿cierto? Y va a ser igual a menos 4 voltios. Ahora, yo necesito mínimo 2 puntos intermedios para poder graficar esa curva, ¿sí o no? Necesito mínimo 2 puntos intermedios. ¿Cómo identifico yo esos 2 puntos intermedios? ¿Cómo los saco? ¿Cómo los saco? Profe, pues se supone que si usamos pues el método que tenemos ahí en la pantalla, al No, dividir olvídense de IDS, este, olvídense de este. Este todavía no ok, lo toquemos. Este por ahora no lo toquen. ¿Cómo lo haría? pues digamos dividir eso a la mitad e ir sacando pues los puntos, o sea, de la mitad, valga la ¿Cómo redundancia. sacan Por cómo ejemplo, sacan los menos puntos de la 2 curva? y Con la ecuación de Chockley. Exactamente, con la ecuación de Shockley. Entonces ustedes tienen que ID es igual a IDSS por 1 menos BGS sobre BP al cuadrado. Yo les facilité estos dos porque esto es algo que ustedes ya se tienen que aprender. Cuando tienen la corriente máxima es porque el valor de voltaje es 0 y cuando tienen corriente 0 es porque tienen el mayor valor que es el valor de estrangulamiento. Pero ustedes pueden comprobarlo y es más, compruébenlo. ¿Qué pasa si ustedes aquí le dan valores a esto? Entonces, ¿qué pasa cuando tienen VGS igual a 0? ¿Qué pasa cuando tienen VGS igual a 1, a 2, a 3, a 4? ¿Cierto? Eso es lo que ustedes tendrían que hacer
para poder crear esta parábola. Matemáticamente, ¿qué tienen que hacer? Darle valores a esta ecuación, a su variable que es BGS, ¿cierto? Darle valores para tener diferentes valores de ID. Entonces, por ejemplo, para BGS igual a 0 voltios. Entonces tienen que agarrar IDS igual a, bueno, ya tengo los valores de IDS. BGS igual a 0 voltios. ID va a ser igual a ¿qué? A 8 miliamperios por 1 menos 0 voltios sobre menos 4 voltios. Y todo esto al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? ¿8, no, profe? 8, profe, 8 miliamperios. ID es igual a 8 miliamperios. Y aquí lo tienen. Ahí está, 8 miliamperios. Seguimos dibujando ahora. Cuando BGS es igual a menos 1 voltios. Otra vez, ID es igual a 8 miliamperios por 1 menos 1 voltio sobre menos 4 voltios al cuadrado. ¿Cuánto les da esto? ¿Cuánto les da? $4.5 miliamperios. 4,5 miliamperios, dice Adriana. ¿Alguien nada más? Profe, ¿es 1 o menos 1? Menos 1 y menos 4, porque recuerden que estamos dando valores negativos. BGS es igual a menos 1 voltio. Y EP, pues ya sabemos que es menos 4 voltios. 7.5 miliamperios. 7.5 miliamperios, dice Juber. ¿Alguien da más? A mí me dio 4.5 miliamperios. A Kevin le dio 4.5. Sí, profe, 4.5. Me hacía falta un paréntesis. Entonces, ¿gana 4.5? Sí, 100%. Bueno, yo les creo. Supongamos que 4.5 está por acá. Por acá está 4.5. Tendría que seguir ahora. I es igual a 8 miliamperios por 1. Y ahora va a ser menos 2 voltios sobre menos 4 voltios al cuadrado. Ahora, ¿cuánto les da eso? 2 miliamperios. 2 miliamperios, dice Igual. Juber. Ahora, ¿qué pasa cuando es menos 3?
Entonces, ID es igual a 8 miliamperios por 1 menos menos 3 sobre menos 4 voltios. Todo esto al cuadrado. $500 micro. Entonces les quedó por aquí bajitico, ¿cierto? Eso quiere decir que da como 0,5 por acá y listo. Ahí tienen su curva, ¿cierto? Porque ustedes saben que con menos 4 pues les va a dar. Aquí sería menos, con menos 4 sería menos 4 sobre menos 4. ¿Cuánto da eso? Cero, 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 cero. 0. 0, seguro. Toda la... Ah, todo a 0, sí señor. Con menos 4 todo daría 0 y ahí quedaría la parábola. ¿Listo? Entonces, si se dieron cuenta, lo que tienen que hacer es agarrar valores de voltaje entre 0 y menos 4 o entre 0 y BP y reemplazarlo en la ecuación de Shockley para ver qué corriente les da, ¿cierto? Eso fue lo que acabamos de hacer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe, y ahora sí entendí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que les está proponiendo ese método abreviado? Voy a borrar. Ese método abreviado lo que les está proponiendo es, bueno, no utilice toda la ecuación. No utilice toda la ecuación, sino que apréndase esto. ¿Qué es lo primero que se tiene que aprender? Lo primero que se tiene que aprender es las relaciones más fáciles. Que cuando yo tengo un valor de VGS igual a 0, voy a tener mi mayor valor de corriente. Y que cuando yo tengo un valor de BP igual a... Cuando tengo un valor de voltaje con puerta igual a BP, voy a tener un acto y este punto. Son básicos. Eso se los deben de aprender y ustedes ya saben de dónde sale. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué tienen que tener? Mínimo 2 puntos intermedios para poder dibujar esa ecuación. Si esto fuera una recta, con este punto y este punto, ya ustedes pudieran lanzar con una regla el flechazo y marcan su recta, ¿cierto? Pero es que esto es una parábola, es una curva. Entonces necesitan mínimo 4 puntos para poder graficar esa curva. Entonces, ¿qué les está diciendo este método abreviado? Este método abreviado le está diciendo que cuando ustedes tienen la mitad del valor de corriente máxima, es decir, pongan por acá 4 miliamperios, cuando ustedes tienen 4 miliamperios, van a tener 0,3 veces el valor de voltaje de estrangulamiento. O en otras palabras, BP multiplicado por 0,3. Y que cuando ustedes tienen la mitad del valor de estrangulamiento, es decir, 2 voltios, van a tener IDSS dividido en 4, o un cuarto de IDSS. Entonces, ahora sí me entienden cuál es la idea. Sí, profe, ahora sí ya lo entendimos bien. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes con el método abreviado? Una tablita. Y en esa tablita pues van a tener DGS, ID. En el primero tienen con 0 voltios van a tener 8 miliamperios. Fácil. La última, con menos 4 voltios van a tener 0 miliamperios. Ya ahí tienen 2 puntos. Ahora, con IDS medios, es decir, con 4 miliamperios, ¿qué voltaje tienen?
¿Cuánto es 0.3 por menos 4? Menos 1.2. Menos 1.2, dice Juber. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Listo, ya ahí tienen otro punto. Y cuando tienen menos 2 voltios, ¿qué valor de corriente van a tener? Entonces, cuando tienen menos 2 voltios, tienen un cuarto de IDS. ¿Cuánto es 8 dividido en 4? 2, profe. 2 miliamperios. Entonces, miren, ¿qué fue más fácil hacer? ¿Esta tablita o ponernos a meter valores en la calculadora? La tabla toda la vida. Ah, bueno, entonces eso es lo que nos está ofreciendo el método abreviado, que con esta tablita que ustedes van a hacer ahí, van a lograr crear esta curva mucho más fácil. Si se les olvida el método abreviado, pues se van por el lado más largo pero más seguro, la ecuación de Shockley. Pero de todas formas necesitan la memoria. ¿Por qué? Porque se necesitan aprender o la ecuación de Shockley o necesitan aprenderse el método abreviado. Y la ecuación de Shockley pues se la tienen que saber sí o sí. Listo, entonces vamos entendiendo hasta ahora la curva de transferencia, la curva de transferencia, la ecuación de Shockley y cómo dibujar esa curva. Sí, sí. Sí, Entiendo señor, esto. sí, señor. Sí, profe, listo. Está bien. Entonces, para terminar, y para que les quede por ahí en el cuaderno, hagan este ejercicio. Profe, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, en la gráfica que nos mostró ahorita, Ujú. hacia el otro lado también aparecían las curvas según pues el voltaje y la corriente. ¿Es necesario hacer las dos así tal cual ¿Cuál? como en la ¿Esta? imagen? ¿Esta? Profe, espere que está cargando la pantalla. Todavía no la veo. Sí. Creo que se refiere a la anterior, profe. ¿Sí cargo? O sea, ¿te refieres donde está la curva de característica y la curva normal? Sí. No, solo la curva característica. Solo la curva característica. Solo la curva que acabamos de dibujar en el ejemplo. Mira, ahí aparece. ¿Sí es esa? ¿Esa es la que Sí, tú te profe. refieres? Entonces no, solamente esta parte de aquí. Solo esta parte. Es lo que se refiere a curva característica de transferencia. ¿Vale? Listo, profe. Entonces ahí está el ejercicio. Cópienlo, porfa, para dejar de compartir pantalla para probar algo aquí. Profe, pero no lo vemos. No, no ha cargado, profe. Ya. Profe, ¿no lo va a poner más? No lo copié. Ya, un momento, calmaos, calmaos. Ahí está.
¿Sí la ven? Sí, sí, nítido. Profe, decir JFET es igual que FET, solo. El JFET es el primer dispositivo que nosotros estamos analizando, este. Todo esto que estamos viendo es de JFET. ¿Para qué es diferente al FET solo? El FET es en general. En general son los transistores de efecto de campo. Como les expliqué al inicio, los FET se componen por los transistores JFET y los transistores MOSFET. Estos primeros, esto que estamos viendo es de los JFET. Ok, profe. Este análisis solo sirve para los JFET. Buenas. Dejé de escuchar de repente.
Estaba copiando el ejercicio y ya no se escuchó el profesor. Pues que están trabajando. Bueno, se supone. Profe, ¿se hace con el método abreviado o con la ecuación o como uno quiera? Como quieran. Listo. Profe, yo ya lo hice por el método de la ecuación. Aquí pues tomé nada más 2 puntos haciéndola del perezoso. 2 puntos intermedios, pero en medio. ¿Y qué? ¿Lo va a compartir? Pero, ¿cómo lo comparto, profe? Toca, Con mucho cuidado. Una foto y el grupo. ya ya le miro a ver. 3.37. Tum, 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 tum. ¿No tiene Teams en el celular? Sí, eso voy a hacer justamente. Estaba buscando la Le clase. toma una foto y se conecta por el celular y lo comparte. Listo, profe.
Disculparán la letra, pero estaba escribiendo a la carrera. Se ve perfecto. Explícanos, ¿qué hiciste? Bueno, ahí. Bueno, pues inicialmente tomé los puntos que ya tenemos como referencia, que es cuando pues IDSS vale 6 miliamperios y cuando BP es menos 4 voltios, que son los dos puntos de los extremos. Y tomé dos intermedios, uno con valor de cuando BP vale menos 1, que fue el que hice al final porque me había equivocado, que tiene, entonces mi ID tendrá un valor de 3.37 miliamperios. Y el anterior, que sí sería cuando BP vale menos 2, que es el segundo que está ahí, y entonces eso me daría un valor de ID de 1.5 miliamperios. Pues ahí más o menos está, sino que no está bien hecho a escala. Pero eso es básicamente todo. Bueno, ojo con las escalas. Ahorita que ustedes estén dibujando Sí, acá, profe, para es que hacer por lo que está lo bien, hice pero por lo que lo hice a pulso, no lo hice con regla para manejar bien los espacios. resulta que más adelante, cuando estemos resolviendo las polarizaciones, van a necesitar hacer esta ecuación más esta curva más una recta. Y donde se intersecte va a ser su punto de trabajo. Entonces, ese punto de intersección pues variaría si usted utiliza mal si dibuja mal esa curva. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Traten de corregir esos errores desde ahora para que más adelante no les sea problema. Listo, Profe, profe, no, o sea que entre punto y punto se trabaja es con regla. Eh, ¿Eso es lo que quiere decir? no, cuando hablamos de escala es que se utilizan que cada cuadrito vale una unidad, que cada cuadrito vale una unidad. O cada cuadrito vale 2 unidades, que valga 2 unidades, no que empiecen, un cuadrito vale una unidad, luego luego ese mismo cuadrito vale 2 unidades, luego otro cuadrito vale 5 unidades, y terminan haciendo un disparate. Entonces, es eso. no, sí, 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 profe, pues o sea, yo sí, no, porque es que por lo que estoy escribiendo en un blog, pero ahorita que acabe la clase me pongo a transcribir y acomodo bien todas las gráficas, porque hasta las que hicimos antes me quedaron así todas chuecas. Listo, eso es. ¿Ya todos lo dibujaron? ¿Se alcanzaron a copiar? No, ya lo he hecho. ¿Sí? Por el método abreviado. Sí, el método yo también. Bueno, listo. Entonces, dejemos hasta acá la clase. Y al final, nada, Adriana, Juber, ¿quién va a cantar? No, porque Sergio, que era el que estaba cumpliendo eso, por ahí ni habla. Listas en YouTube y tal. Yo creo que Sergio se durmió. No, profe, casi despierto. Escuchó Sergio y se despertó. No, estaba haciendo hasta el ejercicio y todo. En la no se le nota. No, ¿Y de verdad Kevin también está de cumpleaños? sí, profe, sí. Profe, ¿en serio? ¿Y qué van a hacer hoy? Cuéntenos, Kevin, ¿qué va a hacer hoy? Pues después Profe, de la pues clase. tengo clase hasta las 11, después almorzar, tengo clase otra vez hasta las 6 de la tarde y supongo que ahí sí llega la celebración. No, pero me imagino que en el almuerzo por lo menos un sancocho de celebración. El almuercito, no, sancocho no, pollito. Y yo tengo clases hasta las 11 de la noche, profe, hasta las 10. Pues después de 11, después de 10, a las 11, a la Sí, hora que les toca gusta a porque qué ustedes más. celebrar. Ahí tiene 1 hora y media para celebrar. Ahí se alcanza a tomar unas buenas polas, Sergio. Cuando llegue a las 10 de la noche ya está borracho. ¿Será que así aprende más? Sí, profe, ese pelado como toma. Yo ni siquiera salgo. Que la pasa en la plazuela es mi amigo Sergio. Bueno, ¿quieren la serenata?
Bueno, ya. Ahora sí, Juber, cante. Ya. De aquí no nos vamos hasta que Juber cante. No, ¿cuál es, profe? Yo tengo mala voz. Adriana es mi gente. Juber, saca la guitarrita. Ahora parece Juber ha salido de la reunión. Tampoco. Bueno, ahí tienes el coro aquí atrás. Bueno, chicos. Profe, ya. Bueno, chicos, entonces hasta acá la clase. Espero que hayan entendido todo. El sábado continuaremos con otro tema. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, profesor. Bueno, los cumpleañeros que sigan pasando un excelente día. A ustedes que no están de cumpleaños, pues ahí, que les vaya bien. Gracias, profe. Listo, muchachos, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase. Listo, profe. Listo, profe, igualmente. Bueno, profe, igualmente. Bueno, pues, chaito.